Muy buenos días. Muchas gracias por compartir este espacio que ha creado Sana Salud para compartir experiencias y conocimientos con los profesionales más destacados de nuestro país en la rehabilitación integral del cuerpo humano. Hoy tenemos el placer de estar con la doctora Victoria Eugenia Molina, fisioterapeuta, maestra certificada en el método Pilates y en el método de Feldenkrais, docente universitaria con más de 30 años de experiencia en el ejercicio de la fisioterapia. Actualmente dicta clases de autoconciencia a través del movimiento por plataformas por Zoom, de manera grupal o individual. Y fue presidenta de ASCOFI. Doctora Victoria Molina, bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, Mario, muchísimas gracias por la invitación, qué rico crear un espacio para compartir experiencias y bueno, qué dicha que Sana pues esté haciendo esto. Muchísimas gracias, me siento muy honrada de estar en tu espacio. Muchas gracias. Bueno, y la primera pregunta que quisiera hacerte es precisamente respecto a tu paso por ASCOFI, que es la Asociación Colombiana de Fisioterapeutas. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué se hizo por la profesión durante este periodo? ¿Y cuál es tu percepción de cómo va la fisioterapia en nuestro país? Pues bueno, realmente cuando yo llego a la asociación, yo he estado vinculada a la asociación o al ejercicio gremial desde toda la vida. De hecho, fui directora ejecutiva de la asociación en algún periodo y creé un grupo que se llamaba el Grupo de Ejercicio y Práctica Profesional EPRAFI en el año 96, me acuerdo, en el 2006, me acuerdo. Entonces, pues siempre estuve ligada al tema gremial y bueno, después de alguna manera llegó a la presidencia en un punto muy crítico de la asociación. La asociación en ese momento tenía, creo que 50 afiliados al día. O sea, después de ser una organización que tenía 1.500, 1.800 personas, pues bueno, por muchas circunstancias, fue perdiendo de alguna manera esta representatividad. Entonces, digamos que cuando asumimos una junta directiva, porque pues no solo fui yo como junta directiva, pues bueno, el tema era cómo levantábamos la asociación, no solamente desde los asociados, sino también desde la credibilidad, desde la solvencia económica, volver a tener una sede, bueno, fueron muchas cosas y creo que pues lo primero que hicimos fue eso, fortalecernos internamente y lo hicimos creando cursos pequeños. Yo me acuerdo que creé unos cursos, en ese momento pues mi fortaleza era todo el tema de garantía de la calidad y bueno, me recorrí todo Colombia, fui a muchas ciudades porque el objetivo era eso, acercar la asociación a los colegas que están en Bogotá. Es más fácil, en Medellín, en Cali, pero pues en las ciudades pequeñas era lo más difícil. Entonces, bueno, digamos que esa fue una de las estrategias, hicimos el Congreso Nacional también en ese momento, y bueno, digamos que empezamos hasta que cuando terminé la presidencia, yo estuve en 2 periodos, sí, terminamos con más o menos unas 500 personas al día otra vez, o sea que logramos remontarnos y lograr la credibilidad de la asociación. Y lo otro fue que empezamos a hacer el COLFI, el colegio, pues en su época que se fundó, se creó en el 2011, digamos pues que empezaba ya a tener su función pública, que eso fue en el 2015, entonces hicimos una alianza con el colegio para poder trabajar conjuntamente, porque no tenía mucho sentido que trabajáramos pues cada uno por su lado, sino que al contrario. Entonces empezamos a hacer, y creo que hicimos el primer Congreso Nacional en el que estábamos COLFI, ASCOFAFI, ACEFI, la Asociación de Estudiantes, y ASCOFI. De las estudiantes, sí. Exacto, un congreso que tradicionalmente había sido de ASCOFI. Entonces logramos hacer ese primer congreso con la convocatoria. Ahí nos ayudó mucho los recursos de ASCOFAFI, ¿sí? De la Asociación de Facultades de Fisioterapia y también pues de COLFI. Entonces digamos que esos fueron como los grandes retos y los grandes logros de ese momento en la presidencia de la asociación. Claro, recuerdo todos esos momentos y fue una gran experiencia, me imagino. La primera vez que yo te vi, estaba sumergida en el método Pilates. Recuerdo claramente que era en la 72 con séptima,
tú estabas muy dedicada a todo lo que tenía que ver con el método Pilates y luego abarcaste también el método de Feldenkrais. ¿Cómo llegaste a estudiar estos métodos? ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué te hizo pensar en ahondar mucho más en estos dos métodos? Pues hay una cosa que tienen en común los dos métodos y es el trabajo de la conciencia corporal. Y yo creo que siempre he sido una fisioterapeuta. Primero yo he sido una fisioterapeuta domiciliaria toda la vida, llevo 33 años o 34, ya ni sé cuántos son, de ejercicio profesional y siempre ha sido a nivel domiciliario. O sea, yo nunca tuve consultorio, trabajé muy poquitos momentos de mi vida iniciando mi vida profesional en clínicas, en hospitales, pero usualmente he trabajado atendiendo a los pacientes en su domicilio. Y siempre pues me ha encantado el tema de hacer un trabajo con mucha conciencia y de educar al paciente para que sea él el que se haga responsable de eso. Entonces, de alguna manera, entro a Pilates, bueno, porque mi amiga María Clara también me insistió, me dijo, Vicky, mira, eso es un método que a ti te va a encantar, estoy segura de eso. Y entonces hice la formación, pero yo solamente me certifiqué en piso, yo no hice nunca máquinas. Porque yo le decía a ella eso, pues si yo trabajo a nivel domiciliario, pues yo no voy a trabajar nunca ni en un gimnasio, ni en un estudio, ni nada, pues eso me parece espectacular. Y me gustó pues mucho el trabajo con Pilates, y precisamente con María Clara en algún momento, como en el 2009, nos llegó una invitación para un taller de Feldenkrais con Lea Kaufman, que venía a Colombia a traer el método. Y cuando yo estuve en ese taller, que fue un fin de semana, yo dije, wow, esto es lo mío, me encantó, un trabajo profundo, un trabajo desde todo lo que es la concepción para los fisioterapeutas del cuerpo, pero de una manera muchísimo más integral, más profunda. Entonces yo empecé a hablar con Lea para ver qué posibilidad había que trajéramos la formación a Colombia. Y bueno, de alguna manera empezamos a hacer unas primeras conversaciones, tuvimos una aproximación muy importante con una universidad en Bogotá, pero bueno, no es tan fácil porque primero es una formación muy costosa, es una formación larga porque son 4 años, y las universidades, y obviamente si se empieza el primer módulo, hay que ir hasta el 8º módulo. Y los costos son muy altos porque todos son profesores extranjeros, porque la mayoría hablan en inglés, entonces hay que garantizar una traducción permanente. Entonces, realmente, la universidad con la que estábamos haciendo las primeras conversaciones dijo, no nos interesa, no se logró avanzar. Pero bueno, vino la formación, que fue la primera formación que hubo en Cali, y entonces, bueno, pues ahí fue. Y realmente entrar a la formación para mí sí fue una cosa increíble, porque pues en esta formación los 2 primeros años es un trabajo personal, no es un trabajo para nadie, es para ti nomás. Entonces, tú te botas al piso y haces estos ejercicios de autoconciencia a través del movimiento, y lo único que estás es en un psicoanálisis permanente, dándote cuenta de ti, dándote cuenta de lo que está pasando dentro de ti. Entonces, claro, realmente para mí ha sido un descubrimiento de un método que trabaja profundamente el ser humano. Y para mí es eso. Yo me declararía como una fisioterapeuta humanista 100%. O sea, para mí el ser humano es lo más importante. Y creo que este método me ayuda muchísimo a complementarlo de esa manera. Y eso te llevó a mi siguiente pregunta, que es precisamente esa. Actualmente estás dictando las clases de autoconciencia a través del movimiento. Ahora lo estás haciendo por Zoom, por el tema de la pandemia, que todos sabemos, de manera grupal o individual. Pero antes de la pandemia lo hacías en clases presenciales. Sabemos del éxito que has tenido. Hay muchísima gente muy interesada en todo este tema de las clases que estás dictando. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué tiene que hacer una persona que está interesada en asistir a estos cursos de autoconciencia? Pues claro, mira, yo al principio tenía varios grupos a la semana, grupos pequeños, pues que yo iba a la casa de estas personas, que se juntaba la vecina con 2 amigas, o con la pareja, o con el amigo, o con el primo, bueno, y formaban grupos, y yo tenía varios así en la semana. Obviamente, ahorita con todo esto, pues de un momento, bueno, y dictaba una vez al mes, los sábados,
dictaba esta clase que era como abierta al público. Entonces, gente que no podía vincularse a ninguno de los grupos por problemas de horario, de ubicación, etcétera, pues lo hacía una vez al mes. Pues mira, mi sorpresa ha sido absolutamente, yo fui la primera sorprendida porque cuando empecé a hacer estas clases, yo lancé una clase en mayo gratuita, dije, bueno, ensayemos a ver qué tal la respuesta hay, todo eso. Claro. Bueno, esto fue una avalancha de personas impresionante y decidí quedarme entonces con los grupos de los martes. Entonces, todos los martes a las 6:30 de la tarde dicto la clase y ha sido muy interesante porque pues tengo personas de muchas partes de Colombia, de hecho he tenido gente fuera del país, pues cosa que jamás hubiera podido ser posible en mis clases de los sábados como lo venía haciendo. Buenísimo. Entonces digamos que eso, sí, eso ha sido fabuloso. Entonces tengo gente de Cali, de Barranquilla, de Medellín, de Bucaramanga, que están, pues mucha gente también de Bogotá. Sí, entonces eso ha sido súper bonito porque pues he conocido gente que yo pues obviamente en otras condiciones no lo hubiera podido hacer. Sin embargo, es muy demandante porque en una clase de Feldenkrais, pues tú estás atento a lo que está pasando con cada uno. Entonces también eso me ha llevado a poner unos límites. Por ejemplo, en una clase que promoví para cuello, pues se me inscribieron como, no sé, como unas 50, 60 personas. Y yo dije, no, no puede ser posible. Muchísimo. Qué maravilla, pero yo no le puedo dictar, o sea, yo soy muy, digamos, muy cuidadosa con mi trabajo. Y no se trata de tener 200 personas, se trata de tener un grupo que yo pueda manejar. Claro, Entonces claro. aprendí que en la pantalla de Zoom no me caben más de 26 personas. Ya, ese es el cupo máximo que yo tengo para una clase. ¿Sí? Entonces, cuando ya me pasa eso, abro en otro horario y lo hago por lo menos con las personas que son muy cercanas, de mucha confianza. Abro un horario y le digo, mire, esta clase está repleta de gente, véngase usted más bien a este grupo y lo hago así. Entonces, esa ha sido como las ventajas del Zoom, que pues sí me ha permitido llegar a muchas personas. Sí, sí, sí. Y la ventaja de estas clases es que como cada clase es distinta, entonces tú siempre estás en un descubrimiento permanente de ti mismo. De la autoconciencia, del autocuidado. Sí, exacto. Y entonces en todas las clases, entonces por ejemplo, la innovación que hice para este año fue meter una mini clase de anatomía. Entonces, por ejemplo, hice respiración, hice 2 clases de respiración. Muy importante. Entonces, les mostré el esqueleto, les mostré dónde estaba el diafragma, cómo estaban las costillas, dónde estaba el externo. Entonces, las personas, como personas que no son de la salud, entonces, wow, el diafragma es eso. Uy, yo no sabía que era así, que es esta maravilla. Y lo mismo lo del pie, entonces que el pie es así, guay, todos esos huesitos tiene el pie, no, uno nunca se imagina. Entonces ha sido súper bonito, porque además ese es como, para mí siempre ese es el reto, ¿no? Hacer cosas distintas, innovar y ofrecerle cosas interesantes a las personas. Increíble, no, claro. Esa es mi otra pregunta precisamente, Victoria, porque pues muchos en Colombia conocemos el método de Pilates, hay mucha gente que ya está cercana a este método, pero para muchos es nuevo el método de Feldenkrais. Entonces, háblanos un poco en qué consiste este método, qué elementos o herramientas se utilizan, qué beneficios tiene para el cuerpo humano. Pues mira, realmente el método Feldenkrais es un sistema de educación en el que de lo que se trata es de que cada persona aprenda a identificar desde dentro de sí sus patrones y sus hábitos de movimiento. Ya está comprobado que los hábitos de movimiento son los mismos hábitos de pensamiento. Entonces, cuando tú cambias un hábito de movimiento, cambias también tu forma de pensar o tu forma de comprender las cosas. Entonces, con una clase de autoconciencia, que son las clases grupales, las clases individuales se llaman de integración funcional. Entonces, bueno, y ahorita aclaro un poquito eso. Entonces, este es un método de educación. Feldenkrais decía que él no tenía pacientes, que tenía alumnos, porque uno lo que está es enseñándole al otro cómo moverse. Uno es una guía,
Entonces, a diferencia de la fisioterapia que todo el tiempo corregimos, mira, es que tienes el hombro arriba, es que lo tienes que hacer así, es que mira, nosotros en Feldenkrais no lo hacemos así. Y para mí ha implicado cambiar mucho de mi lenguaje, ¿cierto? Para permitir que el otro llegue. Entonces, entonces se trata de eso, de una forma en la cual el maestro es un guía para que el otro encuentre un camino para moverse de diferentes maneras, de una manera mucho más eficiente, sin dolor y sin molestia. Entonces Feldenkrais tiene dos maneras de trabajar, una grupal que se llama autoconciencia a través del movimiento, en el cual uno a través de la voz guía el movimiento del otro. En la integración funcional, que es ya individual, uno con las manos, no hay palabra, es con las manos que va dando una información sensorial a la persona para que ella también descubra cómo son los movimientos, qué partes no se están moviendo, qué partes de pronto se podrían mover, ¿sí? Entonces, digamos, esas son las dos modalidades. Y creo que siempre el objetivo de una clase de Feldenkrais es lograr la integración del cuerpo, lograr un movimiento distribuido, orgánico, ¿sí? Estamos muy enseñados a fortalecer los músculos y de alguna manera limitamos el movimiento de algunas partes del cuerpo. Entonces aquí se trata de que no, todas las partes del cuerpo son importantes y cómo logro que el movimiento se distribuya de una manera armónica entre cada partecita. Para yo mirar hacia atrás, la articulación del pie tiene que estar disponible, la rodilla, la cadera, las costillas, el hombro, los ojos, todo. Entonces, de alguna manera eso hace que me pueda mover mucho mejor. Tú me hacías una pregunta ahorita y es que, claro, Pilates es mucho más conocido, lleva mucho más tiempo. Sí, claro. Feldenkrais no. No, sí. Y Feldenkrais, realmente en Colombia somos 20 maestros, de los cuales solo 2 somos fisioterapeutas. O sea, en todo el país solo hay, creo que 22 maestros, no más. No más. Entonces somos muy poquitos. Claro, somos muy poquitos y realmente no ha habido una divulgación muy alta del método, porque apenas se está conociendo, claro, ¿no? Está conociendo. ¿Qué debe hacer una persona que quiera participar en todo esto? ¿Contactarte, buscar por las... ¿Cómo es el tema? Pues yo digamos que no soy muy de redes sociales, tengo un Facebook que ahí aparece que nunca lo reviso y de vez en cuando me encuentro cosas ahí. Sí. Pero bueno, lo más fácil es en mi correo electrónico, info@victoria.co. Eso sí, yo lo reviso todos los días y contesto. Entonces, si alguien está interesado, me escribe y entonces yo le digo cómo puede ser y le mando pues toda la información. Claro que Otra cosa, tú me decías que... ¿cuáles son como si te usa uno algunos recursos? Sí, porque sí, digamos que el Feldenkrais uno... En el método Pilates Piso usa uno bandas elásticas, algunos elementos, balancines, todo eso. ¿Qué interviene en el método de Feldenkrais? ¿Qué podemos utilizar en ese método? Los rollos. El Feldenkrais, básicamente el rollo. Tú sabes que yo te he comprado no sé cuántos rollos. Sí, porque realmente es muy bueno el trabajo que se hace ahí. Uno hace un trabajo muy rico en el rollo y básicamente es como el elemento que más utilizamos. Y el resto son almohadas, básicamente, pero no usamos ni pesas, ni elásticos, ni nada de esto. Porque es un trabajo más de conciencia, no es tanto de fortalecer la musculatura, sino de conciencia. Y el rollo sí te da esa posibilidad. Yo sí les recomiendo que se compren el rollo, porque el rollo es lo máximo. O sea, todos mis pacientes tienen rollo. Es casi la primera condición que yo les digo, vayan y cómprense el rollo. Llamo a Mario, le digo, Mario, necesito tantos rollos, porque realmente solamente acostarse uno ahí da una sensación increíble. Y si ahí, bueno, ya uno les enseña ciertos movimientos, algunas secuencias de movimientos y realmente la percepción corporal es increíble, increíble, increíble. Estamos seguros que muchísima gente te va a estar contactando para conocer y aprender un poco más de esta metodología. Bueno, y ya para terminar, Victoria, quisiera que nos hablaras o qué puedes decirles o aconsejarles a los fisioterapeutas que están en educación, que están en la universidad, que están en el alma mater, qué deben tener en cuenta para ser unos buenos profesionales.
Pues mira, yo creo que lo que uno debe hacer o lo que uno no debe dejar de hacer es estudiar. Uno debe seguirse formando. O sea, la formación no tiene nada que ver con lo que te pagan, con la tarifa o con cualquier cosa. De acuerdo. Es un deber ético formarte hasta que termines. Pues mira, yo ya estoy casi de salida y acabo de hacer una formación, hice la formación de Feldenkrais de 4 años, Sí. ya hice un posgrado de Feldenkrais en Argentina hace 2 años. Entonces, y ahorita estoy haciendo uno online también de Huesos para la Vida, muy bello, de Feldenkrais. Entonces yo sí siento que uno, mientras esté en el ejercicio profesional, uno sí debe seguirse formando. Mi hijo me decía algún día, mamá, si tú cobraras, si tu sesión tú cobraras todos los cursos que haces, tus sesiones valdrían más de $1.000.000. Y yo, claro, Claro. seguramente que pasó por ahí hace rato, pero realmente no es una cosa de que si te la van a pagar o no te la van a pagar, es una cuestión de un deber ético que tiene uno con las personas con las que trabaja. Ofrecerles siempre lo mejor, ofrecer De acuerdo. siempre lo que está a la vanguardia, ¿sí? Entonces me parece que mi recomendación siempre es estudiar, capacitarse. No necesariamente hacer posgrados, especializaciones, maestrías, pero sí, si uno está en el ejercicio, la formación en actualizarse, por ejemplo, eso que hacen ustedes, lo que hacen las universidades en cursos cortos, me parece que es fundamental hacerlo. Tú dices que vas de salida, pero yo creo que tenemos doctora Victoria Molina para rato y eso me alegra muchísimo. Quiero darte las gracias por compartir, por sacar un poco de tu tiempo para compartir con Sana Salud, este espacio que hemos creado con muchísimo cariño para profesionales como tú. Muchísimas gracias. Volvemos con más Sana Salud, cuerpo sano en mente sana. Bueno, Mario, muchísimas gracias, mucha suerte y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo.